El rey me ha encargado que intente la investidura a la presidencia del Gobierno. Le he explicado que hasta el momento no cuento con los apoyos para ello, pero que acepto el encargo. Especial PR Noticias. Sesión de investidura. ¿Quién será el nuevo presidente del Gobierno? ¿Habrá pactos? ¿Se convocarán nuevas elecciones? Todas las respuestas de mano de los mejores analistas y expertos en comunicación política y asuntos públicos. Han pasado pocas horas desde que Mariano Rajoy aceptase el encargo del rey Felipe VI para formar un gobierno moderado, estable y que tenga un apoyo del Parlamento claro. Así se dirigió Mariano Rajoy a los españoles en la tarde de ayer en su intención para formar un gobierno que por fin clarifique la situación de bloqueo en nuestro país. Yo tengo que darle las gracias a todos y desde luego a todos los que me acompañan aquí, que no puedo citarlos, solo voy a citar a mi mujer. Pero muchas gracias, muchas gracias a todos. Este partido en los momentos de dificultad, de problemas, ha estado ahí y es una opción al cual la sociedad española le ha dado un apoyo mayoritario. Y tenemos que estar orgullosos porque hemos trabajado, le hemos dedicado tiempo, hemos creído en lo que hicimos. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie, solo en defensa de los intereses generales de los españoles. Hay que recordar que solamente un nuevo gobierno va a evitar unas nuevas elecciones, que como nadie quiere unas terceras elecciones, o eso por lo menos hemos dicho todos los grupos políticos, no hay que hablar de ningún tipo de reloj que active la democracia o de ningún tipo de plazos más allá del sentido común. Y el sentido común lo que dice es que tiene que haber un gobierno cuanto antes y que la oferta de un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas que lleva reclamando nuestro candidato Mariano Rajoy desde hace meses, pues cada vez es más urgente. De la euforia y el optimismo por haber ganado las elecciones el 26 de junio, al realismo y el sentido de responsabilidad ante la falta de consenso político. Así ha evolucionado el Partido Popular de Mariano Rajoy en las últimas semanas, a la espera de una sesión de investidura que le convierta por fin en presidente del Gobierno. Para debatir sobre el futuro del Gobierno de la Nación, hoy PR Noticias celebra un debate con expertos en comunicación, asuntos públicos y política y analizar los próximos pasos a seguir en el juego de la democracia. Y con nosotros en los estudios de Onda CRO, en PR Noticias, nos acompañan Pedro Miguel Casado, consultor senior en la consultora de Asuntos Públicos Atrevia. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Y también nos acompaña al otro lado de la mesa Alicia Lecha, de la División de Asuntos Públicos de Evercon, también consultora en Asuntos Públicos. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Ayer por la tarde teníamos ya por fin las declaraciones de Mariano Rajoy que disipaban las dudas sobre la formación de un nuevo gobierno y el encargo de Felipe VI al actual presidente en funciones para la formación de un gobierno por fin en nuestro país. ¿Creéis que por fin habrá un gobierno? Esa es la primera pregunta que os hago y que me gustaría que me analizaseis de una manera breve y ya nos meteremos en profundidad. ¿Creéis que va a haber gobierno? Yo creo que sí, por lo menos ahí estamos con la aceptación de Mariano Rajoy al encargo que le ha hecho el rey. Comienza, se activa el primer paso que había que dar para esta formación de gobierno. No va a ser fácil, no va a ser en el corto plazo. No creo que, como se dijo en un primer momento, la próxima semana, para el 5 de agosto, que se había comentado una fecha posible, vayamos a tener debate de investidura y gobierno. No creo que sea ahí. Yo lo dejo más para finales de agosto, ya que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en este momento no tiene apoyos de prácticamente ninguna fuerza política, pero creo que habiendo aceptado el mandato que le hizo el rey, el encargo que le hizo el rey,
ayer empezamos y empieza el juego político, por así decir, y nos ponemos en marcha para la formación de un nuevo gobierno. Y Pedro Miguel Casado, desde Atrevia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, respondiendo a tu pregunta, te diré que si está claro que vaya a haber un gobierno en los próximos meses, pues creo que todavía esa pregunta tiene difícil respuesta, básicamente porque el propio presidente Rajoy ayer reconoció que todavía no tiene los apoyos necesarios para una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Entonces, en este punto, y coincido con Alicia, se abre el juego político, se abre el juego de la negociación entre las diferentes fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados, y con ello se verá hasta qué punto existe la responsabilidad o no por parte de los diferentes partidos para establecer un gobierno que pueda dar esa estabilidad y ese consenso al futuro de nuestro país tras casi va a hacer un año va a hacer en las próximas semanas desde que se convocaron las elecciones anteriores, ¿no? Entonces, en este punto sí que me gustaría remarcar que el juego que ha planteado Rajoy me parece un juego un poquito arriesgado, básicamente porque deja en entredicho un poco el artículo 99 de la Constitución, es decir, él acepta el encargo de Su Majestad el Rey, pero no reconoce que vaya a ir a la sesión de investidura, y entonces aquí es donde se ha abierto la manzana de la discordia, es decir, porque unos partidos dicen que si acepta el encargo del rey debe de aceptar ir a la sesión de investidura, y este es el punto en el que Rajoy no está de acuerdo. Él acepta el encargo de intentar formar gobierno, pero eso no implica o no es necesariamente oportuno que tenga que ir obligatoriamente a la sesión de investidura. Bueno, aquí hay un juego de interpretación en el artículo 99 y el 99.2 de la Constitución, en el que veremos a ver lo que sucede y cómo se sucede en las próximas semanas. Vamos a analizar en los próximos minutos precisamente la ambigüedad de las palabras de Mariano Rajoy en la tarde de ayer, pero antes vamos a ponernos en contexto. 222 días sin gobierno, 2 elecciones generales y ningún acuerdo político para elegir al nuevo presidente del gobierno de España. La sombra sobre unas terceras elecciones generales parece tomar cada vez más forma, y si nadie lo remedia, en noviembre los españoles podrían volver a las urnas por tercera vez en menos de 12 meses. Pero aún hay una fecha que asusta más en el calendario: 14 de junio de 2017, fecha en la que adelantaríamos a Bélgica como el país que más tiempo ha tardado en formar gobierno. Los belgas tardaron 524 días en ponerse de acuerdo. ¿Superará España este bochornoso récord? Por el momento ya hemos superado al segundo del ranking, Holanda, que en 1977 tardó 208 días en constituir gobierno. Bueno, pues España parece que nos estamos superando poco a poco. Esperemos que los peores vaticinios no se cumplan. Pero si es así, si os parece, vamos a explorar, vamos a analizar las diferentes vías que se han puesto sobre la mesa, o que por lo menos ayer los líderes políticos, tras la reunión con el rey Felipe VI, ponían como posibilidades para la formación de gobierno o de un acuerdo de investidura, al menos. Por parte de Podemos, las dos vías que planteaban de manera muy clara era la formación de un gobierno de Mariano Rajoy con el sí de Ciudadanos y la posible abstención de PSOE en una segunda votación. Por parte de Ciudadanos ponían de nuevo sobre la mesa la posibilidad de la gran coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos, y luego también la posibilidad del apoyo a un gobierno del PP sin Mariano Rajoy. Esta cuestión que se planteaba y que vuelve otra vez a resurgir, la posibilidad de que Mariano Rajoy no liderase un gobierno, esas líneas rojas que siempre ha impuesto de manera no muy clara en ocasiones el líder de Ciudadanos, aunque ayer por la tarde Mariano Rajoy aseguraba que desde Ciudadanos no se había pedido su cabeza, pero bueno, la posibilidad también estaba ahí. Por parte del PSOE, que no ha quedado claro, bueno, su postura es la de la oposición clara y dura, y también ayer Pedro Sánchez descartaba la posibilidad de una segunda vía si Mariano Rajoy finalmente no decidía presentarse a la investidura. Y por parte del PP, que ayer descubría sus cartas con la búsqueda del apoyo de Ciudadanos y la posible abstención del PSOE, y por otro lado pues también la posibilidad, o por lo menos la intención de formar un gobierno, aunque sea en minoría, ¿no? Que era un poco, destapaban ayer un poco sus cartas. Estas son, digamos, las principales posibilidades que existen, o que por lo menos los principales líderes de los partidos políticos ponían encima de la mesa como posible solución al bloqueo institucional que tenemos en estos momentos. ¿Vosotros creéis que Rajoy va a ser capaz de llevar a cabo alguna de sus posibilidades, algunas de las posibilidades para formar
para formar gobierno. Todavía no sabemos, pero sí por lo menos para la investidura. ¿Creéis que va a ser capaz de aunar los apoyos para esa sesión de investidura, o creéis que todavía no se va a producir y que estamos abocados a unas terceras elecciones sin remedio? Yo creo que Mariano Rajoy, la única opción o la opción más viable con la que cuenta es con la que Ciudadanos le dé el sí para su investidura, y después esto implicaría, entiendo yo, una abstención del PSOE. Esta sería una vía, creo, rápida para conseguir un gobierno. Ciudadanos, ¿qué ocurre? Que no quiere, o su condición es que Mariano Rajoy no esté en ese gobierno. Pero no sé yo hasta qué punto Ciudadanos tiene esa capacidad de exigir la cabeza de Mariano Rajoy, siendo que le ha superado en estas últimas elecciones en más de 100 escaños. Entonces, creo que tienen que encontrar entre ambos partidos otra vía de negociación que no sea la personal, y finalmente conseguir llegar a un sí, como ocurrió, por ejemplo, la semana pasada en la votación de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor. Hombre, yo en este caso sí que creo que los papeles están bastante identificados en este tablero de juego, ¿no? Podemos sigue escorado totalmente a la izquierda y su planteamiento es totalmente rupturista y de cambio de gobierno. Entonces, una posición que han mantenido las anteriores y que siguen manteniendo ahora. Lo que yo no sé es hasta qué punto eso podrá ser justificable con su electorado. Con esto quiero decir, no es que vayan a hacer un sí o una abstención al presidente Rajoy, obviamente eso no va a suceder. Lo que sí que puede suceder es que si suceden unas terceras elecciones, Podemos seguir perdiendo votos como así sucedió en estas elecciones. El papel de Ciudadanos, bueno, pues sigue siendo el mismo que ha venido jugando hasta ahora, ese partido bisagra en el que intenta subirse al carro de las negociaciones y proclamarse un partido constitucionalista de juego, de responsabilidad, que al final busca la estabilidad del país. Bueno, es un papel que hasta el día de hoy le está funcionando, lo único que sí que es cierto que ese papel de indefinición, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, le puede seguir costando votos en unas terceras elecciones. El Partido Socialista es el que más me sorprende porque no tiene una posición firme con respecto a nivel interno, ¿no? Se está demostrando, diferentes personas o varones autonómicos había dicho abiertamente que no se pueden seguir negando a la conformación de un gobierno con una posible abstención de su partido, ¿no? Porque creen que existe una responsabilidad del Partido Socialista, constitucionalista y de responsabilidad con respecto del país, que no pueden seguir negando, y que el no continuo de Pedro Sánchez, que al final no hace más que justificar su posición dentro del partido y justificar, digamos, sus políticas hasta ahora, pues pueda ser efectivo, ¿no? Y por último, el Partido Popular, yo creo que lo estábamos hablando al principio de la tertulia. Es el partido que, si lo analizas, ¿no? Nadie sabe lo que va a actuar, pero si lo analizas con posterioridad, sus acciones son las más previsibles de todas. Es decir, ha mantenido una posición firme desde el principio. El Partido Popular dijo que solo serían gobiernos si tenían los apoyos necesarios, y si no, no irían a investidura. Lo hicieron en la anterior, y ahora lo está dejando entrever que si no hay apoyos necesarios no van a ir a la investidura. Esto es, ahí entra ya la ambigüedad de la interpretación de la Constitución, pero a mí me sorprende que tengan la capacidad algunos partidos de pedir la cabeza de Mariano Rajoy. Yo creo que nadie tiene la legitimidad, primero porque quien debe tomar esa decisión es el propio partido, y el propio partido a día de hoy está teóricamente unido y cerrando filas en torno a su líder, por mucho que en algún otros momentos anteriores haya podido haber discordancia con respecto del liderazgo de Mariano Rajoy. Eso para empezar, o sea, nadie tiene la capacidad de poder decir lo que tiene que suceder dentro del Partido Popular, porque es una decisión interna. Y dos, con los resultados electorales en la mano, mucho menos. Has pasado de 120 a 137 diputados, con lo cual sacando 100 escaños a Ciudadanos, sacando prácticamente el doble al PSOE. Señores, si estamos hablando de resultados, estos son los que yo tengo. No pueden venir a decirme lo que yo debo de hacer cuando ustedes siguen desangrándose de forma continua. Este es un poco el escenario de los cuatro partidos. ¿Y por qué creéis que ha cambiado Mariano Rajoy su posición respecto a aceptar el encargo del rey cuando en las pasadas elecciones generales de la anterior legislatura
no lo hizo. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es? Porque sigue sin tener los apoyos. ¿Qué es lo que ha cambiado? En la línea de lo que estamos diciendo, yo creo que es la legitimidad que le han dado las urnas. Claro. Es que creo que no hay otra explicación. Creo que Mariano Rajoy ahora se siente más fuerte. En las pasadas elecciones obviamente las ganó, pero no dejó de perder una mayoría absoluta. Ahora ha vuelto a ganar, consiguiendo bastantes más escaños, claro, y mientras todas las demás fuerzas políticas han perdido. Entonces, lo que tiene Mariano Rajoy en este momento es una legitimidad, la legitimidad de las urnas. Y claro, ahora mismo con el posible voto afirmativo de Ciudadanos en la sesión de investidura, estamos hablando de que se tendrían 170 diputados de los 176 necesarios en primera votación. Claro. Ahí ya fuerza el Partido Socialista. Claro, ahí ya está apelando a la responsabilidad del Partido Socialista. Ya le puede decir Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, mire, yo cuento ya con unos apoyos más que suficientes, por favor absténganse o permitan, aunque solamente sea por la estabilidad del país, claro, y que sea por investido presidente. Y porque haya un gobierno. Entonces, al final, la clave estaría en Ciudadanos, que diese el sí para que el PSOE se abstuviese. Esa es la clave. No, yo creo que... A ver, vamos a ver... Rajoy lo ha dejado muy claro. Rajoy está dispuesto a gobernar con 137 escaños, es decir, está dispuesto a gobernar con la abstención de todos, o sea, de los dos partidos mayoritarios, o sea, de las otras dos fuerzas mayoritarias que son Ciudadanos y eso. ¿Esto qué quiere decir? Y ojo, yo creo que esto es importante porque demuestra una lectura y una responsabilidad y una posición de negociación con respecto a una posible legislatura muy importante. Es decir, señores, yo estoy dispuesto a gobernar con 137 escaños. Esto, si se ponen ustedes en contra mío, no me dejan comprar ni un solo folio para el Congreso de los Diputados. O sea, es decir, absolutamente todas las decisiones que se tomen en el Congreso de los Diputados tienen que llevar obligatoriamente una negociación con todos vosotros. Es decir, me voy a someter casi a una moción de confianza continua a las políticas que este posible gobierno con 137 escaños pudiera llevar a cabo. O sea, yo creo que es un escenario en el que incluso el presidente Rajoy podría desgastarse mucho, ¿no? Porque cuando ya hay una legislatura la oposición se puede volver muy en contra, pero sí que demuestra cierta responsabilidad con respecto de la estabilidad del Estado. Es decir, oye, que es que el Estado ya necesita tener un gobierno, es que el Estado ya necesita aprobar unos presupuestos que, recordemos, el 15 de octubre tienen que estar enviados a Europa. Entonces, bueno, ese es el escenario. O sea, yo creo que no es PSOE o Ciudadanos los que deben de decir sí, no, es que es el PP que ha dicho que aunque digáis no, al menos absteneros, porque la responsabilidad luego recae sobre mí y sobre las negociaciones que llevamos a posterior. ¿Creéis que la retirada del apoyo, el sí de Ciudadanos antes de la formación del Congreso, de la mesa del Congreso de los Diputados, se veía como una posibilidad? ¿Creéis que precisamente todo el tema del apoyo de Convergencia al PP ha podido ser el punto de inflexión para que Ciudadanos se haya como retrotraído en su posición, en su posible apoyo al PP? ¿O creéis que no ha afectado para nada este asunto de manera clara a Ciudadanos? Vamos a ver, yo lo que creo es que las posiciones de los partidos, tanto de los nacionalistas principalmente, eran sabidas. Es decir, por ejemplo, la semana pasada fue esta votación a la que haces mención, y esta semana, hace un par de días, se ha puesto en marcha el proceso de desconexión en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos sabía perfectamente cuál era la posición que Convergencia tenía. No sé si Ciudadanos en el momento que dio ese sí era consciente de la abstención y de que probablemente podían estar habiendo pactos por detrás entre los catalanes y el PP. De ahí a que vaya a condicionar, es que yo creo que Ciudadanos principalmente tiene que ganar. O sea, puede dejar de lado a los partidos nacionalistas catalanes, irse con el PP y aquí no ha pasado nada y solamente puede ganar de esa situación. Yo la verdad es que tengo otra lectura totalmente diferente. Vamos a ver, el Congreso tiene un mecanismo de funcionamiento conocido por todos, ¿no? Está estipulado, ¿no? Y en la conformación del Congreso, una de las cosas que se eliminaron fue la conformación de la mesa del Congreso. Y la mesa del Congreso es el órgano decisor de todo el funcionamiento interno del Congreso de los Diputados. En una legislatura donde todo va a pasar por el Congreso y la mesa es la que decide qué temas van a pleno, cuáles no, cuáles pasan a iniciativas, cuáles no. O sea, tiene un poder en la mesa del Congreso que ahora
va a estar va a tener mayor poder, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, yo creo que los partidos lo vieron como etapas diferentes, es decir, primero tenemos la etapa de la conformación de la mesa, vamos a ver en qué punto nos podemos encontrar, y en este punto PP y Ciudadanos obtuvieron la mayoría de la mesa. Ojo, estamos hablando de que tienen la decisión absoluta de lo que puede suceder dentro del Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta que el presidente del Congreso tiene voto de calidad en una posible en un posible empate técnico, ¿no? Entonces, en este punto, claro, Ciudadanos dijeron, bueno, primero vamos a la conformación de la mesa, que es importante, en esta legislatura lo va a ser más, llegamos a un acuerdo que nos interesa, ¿vale? Que pudo haber influido la parte nacionalista catalana en la elección del presidente. Yo creo que no se esperaban tampoco ese voto, esa abstención de los 10 diputados nacionalistas. Yo sí que me lo creo que no era un paso no esperado, porque tampoco era tan necesario, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que puso encima de la mesa, una vez elegido el presidente del Congreso, esta situación de, oye, ojo, este tema de aquí de los nacionalistas, sabéis lo que va a suceder, sabéis lo que va a pasar la semana siguiente, porque esto ya se sabía, que el proceso de desconexión se iba a aprobar esta semana. Nosotros sabéis que nuestra posición es totalmente en contra. Entonces, yo creo que son etapas y escenarios totalmente diferentes en el que las cartas de juego y las manos eran totalmente diferentes una de otras, con lo cual yo creo que no tuvo que ver, pero sí que una vez puesto encima de la mesa sí que dijeron, ojo, nosotros estamos totalmente en contra de esto, y sí que ha podido afectar, a una posible negociación con respecto de la sesión de investidura. Volviendo al tema que ya se está olvidando y parece que descartado por lo menos por Pedro Sánchez, ¿creéis que si no se llevase a cabo esta investidura de Mariano Rajoy, la vía de la izquierda se podría activar, o creéis que es totalmente descartable en estos momentos? Yo creo que es descartable por dos cuestiones. Primera, porque los números no dan. La suma de PSOE y la coalición Unidos Podemos no es una suma fuerte. Y después, Pedro Sánchez, yo no sé si lo visteis ayer en la comparecencia que hizo en el Congreso de los Diputados después de haberse reunido con el rey, a mí me dio una sensación derrotista, de como que no quiere intentarlo, a pesar de que Unidos Podemos, Pablo Iglesias o Alberto Garzón están en todo momento dándole pie a vamos a intentarlo, vamos a ir vamos a intentar ese camino. En todo caso, yo creo de verdad que no es una opción factible a día de hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es, aunque intenten vender una imagen de que son las posiciones más cercanas, en el fondo no lo son, y tuvieron una oportunidad en la pasada legislatura de, con el apoyo de Ciudadanos, intentar llegar a un acuerdo de mínimos para poder formar que Pedro Sánchez fuera investido presidente, y no sucedió. Ahora, como muy bien dice Alicia, la coalición Unidos Podemos y PSOE no dan, tendrían que buscar los votos de los nacionalistas catalanes y vascos, y la verdad es que son realidades totalmente diferentes. Es como meter en una misma pecera a tiburones, a pececitos, a caballitos de mar y a estrellas de mar, por poner un ejemplo, que aquello se convertiría en una ensalada de muy difícil manejo. Entonces, también digo, llegados a este punto, yo no me gustan las predicciones y todo puede pasar, ¿no? Pero yo el raciocinio me hace ver o me hace pensar que es bastante complicado. ¿Y terceras elecciones es un escenario posible? Ayer parecía que se despejaba la incógnita y que parece que no va a haber terceras elecciones, pero en los últimos días la opción parecía tomar más forma. Yo viendo la declaración de Rajoy de ayer, me quedó muy claro que el escenario de las terceras elecciones es posible. Obviamente, él ha dicho que si no obtiene los apoyos necesarios para ir a una tercera investidura, a una sesión de investidura, no se iba a presentar, y que encima iban a buscar la manera más rápida de poder convocar unas elecciones sin violentar demasiado el texto constitucional, es decir, que intentarían buscar la manera de que no hubiera un segundo candidato de investidura. Yo no sé hasta qué punto esta interpretación de la Constitución es posible, no soy jurista y no me atrevo a hacer una interpretación de la misma, pero es posible, o sea, está ahí, y
No sé qué opina Alicia. Yo lo que entiendo es que los partidos, por una cuestión de responsabilidad política, van a tratar por todos los medios de no ir a esas terceras elecciones. Eso es lo que yo entiendo. Aunque bueno, hay momentos, como bien dices, que parece que eso no va a ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que Mariano Rajoy es la única persona que tiene interés en esas terceras elecciones. El resto de partidos políticos, lo hemos visto desde las elecciones del 20 de diciembre a las elecciones del 26 de junio, han perdido votos, han perdido... los votantes que en un principio, pues por ejemplo, apoyaron a Ciudadanos en las elecciones de diciembre, se fueron a buena parte de ellos, se fueron al PP. Votantes de los partidos de izquierda, del PSOE o de la coalición de Unidos Podemos, se abstuvieron y se quedaron en su casa y no fueron a votar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el único partido que tiene al votante fidelizado, por así decir, es el Partido Popular. Entonces, de cara a unas terceras elecciones, es el único partido al que le convendría ir. El resto de partidos solamente tienen que perder. Y según este análisis, ¿por qué sigue este bloqueo por parte del resto de partidos? Si hacen esta lectura, ¿no? Porque también tienen mucho que perder si apoyan al Partido Popular. Imagínate, claro, imagínate que Pedro Sánchez de repente dice, pues sí, apoyo al Partido Popular. Eso le costaría la cabeza. O que Ciudadanos, después de haber abogado tanto por estar en contra de la corrupción, por estar en contra de Mariano Rajoy, de toda su cúpula, de repente dice, pues sí, sin exigir ninguna condición te apoyo. Eso no es aceptable. La opinión pública no se lo aceptaría a los partidos políticos. Yo no estoy tan de acuerdo en que el Partido Popular sea el principal interesado en que haya unas terceras elecciones. Vamos a ver... aquellos que conocen la trayectoria del presidente Rajoy siempre ha abogado por la estabilidad y el gobierno, ¿no? de un país como España. No digo que lo deseen, digo que serían los únicos beneficiados. ¿Que serían los únicos beneficiados? Bueno, viendo la evolución del voto es posible que puedan ser los únicos beneficiados, sí, pero yo creo que ese escenario en Génova no es el más... No es el ideal. Yo creo que ellos abogan mucho más, incluso por un gobierno, insisto, de 137 diputados, y eso me parece una posición bastante responsable con respecto de la estabilidad del gobierno, porque aunque sí que es cierto que en unas terceras elecciones es muy posible que el PP pudiera quedarse muy cerca o incluso, en el mejor de los casos para ellos, conseguir una mayoría absoluta. Creo que el desgaste que se produciría en el Estado y en las políticas económicas implementadas hasta ahora, y que Europa tampoco está por la labor de que eso suceda, hacen ver que no son, o sea, que es un escenario posible pero que no es el deseado, o sea, y eso me consta de primera mano. ¿Y un gobierno en minoría del Partido Popular sería un gobierno estable? ¿Vosotros creéis que la posición del Partido Popular en minoría no tendría el efecto de bloqueo que estamos viendo en estos momentos? ¿Sería seguir en la misma línea en la que estamos en estos momentos? Bueno, yo creo que no. O sea, para empezar ya habría gobierno. Ya tienes un gobierno legítimo, elegido en el Congreso de los Diputados, con la capacidad de ya no estar en funciones, porque recordemos que nuestro gobierno actual está en funciones y la capacidad que tiene de actuación es muy limitada, muy limitada. No se pueden aprobar leyes, no se pueden hacer ejecuciones de presupuesto que no estuvieran presupuestadas de forma anterior. Bueno, una serie de condiciones que hace que nuestro gobierno ahora mismo sí que sea inestable. Un gobierno de 137 diputados cambiaría porque ya tendrías un gobierno legítimo. Ahora bien, inestable en cuanto a la estabilidad legislativa. Bueno, todo está en la capacidad de negociación que pudieran tener a la hora de poder aprobar diferentes leyes, y está la cintura política que tanto el PP como posible partido de gobierno como el resto de formaciones políticas deberían de tener. Y aquí sí que entraría en juego mucho el Senado. O sea, la segunda cámara, la Cámara Alta española, entraría en juego porque recordemos que parte de la tramitación legislativa se desarrolla allí. Entonces, la cintura política no solo se desarrollaría en el Congreso, sino también en el Senado. Entonces, yo creo que no se produciría un bloqueo si un gobierno constante de negociación pura y dura, con un escenario que no lo habíamos hablado hasta ahora, de una posible legislatura corta. Y eso también es otra de las claves por las cuales el PP aboga por ese gobierno en minoría de 137 diputados. Yo también lo creo. Yo creo que el Partido Popular lo que tendría que aprender es a negociar,
a quitar un poco esta tendencia que ha llevado durante los 4 años que ha estado gobernando con mayoría absoluta, hacer a dialogar con el resto de formaciones para que las leyes pudieran salir adelante simplemente. Recordemos que no es la primera vez que hay gobiernos en minoría en este Claro. país. La primera legislatura de Aznar y las dos de Zapatero fueron en minoría, no una minoría tan larga como la que hay hasta ahora. O sea, tan larga la diferencia de escaños. Eran minorías mucho más cortas, con menos capacidad más capacidad de negociación porque no necesitaba tantos diputados, pero no es un escenario que no sea desconocido para nosotros, sino que ya hemos tenido 3 legislaturas en minoría y entonces se ha demostrado que es posible negociar, llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para aprobar absolutamente todo. Claro, y además yo también creo que un gobierno en minoría y con la vista puesta en unas elecciones próximas, como lo que hablábamos de una legislatura corta, llevaría también a los partidos a trabajar bien, a sacar cosas adelante, a negociar, a hablar, a dialogar. Yo creo que, a mí no me genera ningún tipo de dudas de que es factible, se puede llevar a cabo y es una buena solución para la etapa que estamos viviendo ahora. Vamos a descansar un minuto y vamos a dar la vuelta a seguir hablando precisamente de ese futuro del Congreso de los Diputados y estas nuevas relaciones que se van a establecer a partir de la formación, esperemos ya, de un gobierno y de cómo esto va a cambiar el panorama político en nuestro país en los próximos tiempos. La Mesa del Congreso ha aceptado 6 de las 9 solicitudes de creación de grupos parlamentarios, a los que se une el grupo mixto, configurado por los diputados no adscritos a ninguno de los grupos constituidos. Esta decisión llega después de la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados y la configuración de la mesa, que ha quedado compuesta por Ignacio Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Micaela Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Romero, del Grupo Parlamentario Popular y Gloria Elizo, del Grupo Parlamentario Podemos. Los secretarios de la mesa del Congreso para la 12ª legislatura han sido Alicia Sánchez Camacho, Juan Luis Gordo, Marcelo Espósito y Patricia Reyes. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de los Diputados la diputada doña Ana María Pastor Julián. La diputada popular Ana María Pastor Julián ha sido elegida presidenta del Congreso de la 12ª legislatura. La hasta hoy ministra de Fomento en funciones fue elegida diputada por Pontevedra en las pasadas elecciones generales del 26 de junio. La nueva presidenta del Congreso ha ocupado escaño en la Cámara Baja durante 6 legislaturas. Licenciada en Medicina, ha estado al frente de las carteras ministeriales de Sanidad y Consumo y de Fomento. Ana Pastor también ha ocupado con anterioridad la vicepresidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados. La elección de la presidencia del Congreso es lo primero que hacen sus señorías en la sesión constitutiva de la Cámara. Los diputados han elegido a la presidenta del Congreso en la segunda votación. Para ser elegido en primera votación se necesita la mayoría absoluta de los votos. Si no se obtiene dicha mayoría, se procede a una segunda entre los 2 candidatos más votados en la primera. En la sesión constitutiva, los diputados también eligen al resto de los miembros de la Mesa del Congreso y toman posesión de su escaño con la jura o promesa de acatamiento de la Constitución. Pues ahí teníamos la sesión de formación del Congreso de los Diputados que elegía a Ana Pastor, presidenta del Congreso, y que de nuevo, ya lo habíamos visto en la anterior legislatura, pero ya nos habíamos acostumbrado a ver un Congreso fragmentado en los últimos meses, pero bueno, de nuevo en esta legislatura veíamos cómo los diferentes colores hacían hueco de nuevo en el Congreso de los Diputados. La formación de un nuevo gobierno parece cada vez más cercana, por lo menos esa sesión de investidura de Mariano Rajoy. Vamos a dar ya casi... Vamos a decir que tenemos posibilidades de la formación de un gobierno estable en nuestro país y que todo comenzará a rodar, la vida política comenzará de nuevo a funcionar con normalidad. El Congreso de los Diputados, de nuevo, cobra un papel muy importante. ¿Qué papel creéis que va a tener en esta nueva legislatura que acaba de comenzar y que probablemente pues, se mantenga en el tiempo si todo va según lo previsto? Hombre, yo creo que todo el protagonismo va a recaer en el Congreso de los Diputados. La política de reales decretos de la pasada legislatura, en el que el Partido Popular batió el récord de reales decretos aprobados en Consejo de Ministros, pues ya no va a ser posible, ¿no? Puede ser posible, lo que pasa es que luego el Congreso tiene capacidad de levantar ese real decreto. Es decir, ahora el Congreso, en este juego de minorías parlamentarias, en un gobierno de minoría,
pues va a tener todo el peso, porque al final absolutamente todo lo que el gobierno haga va a estar sometido a la aprobación del Congreso, todas las leyes incluidas. Entonces, al final la Cámara va a tener un protagonismo que nunca antes había tenido en la historia de nuestra democracia, en el que el juego de negociaciones, de pactos, de consensos, de acuerdos, como quieras llamarlo, va a ser constante, va a ser diario, y el trabajo de los diputados va a ser mucho mayor, van a tener mucha mayor carga legislativa, y al final, entre la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es el Congreso, pues al final tendrán, pues a mi juicio, al final todo el protagonismo, porque el gobierno va a estar sometido al final al dictamen constante y a la confianza de las cámaras. Y es que además añado que, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo, y lo que añado es que como sabemos, el Senado sigue manteniendo una mayoría absoluta muy importante del Partido Popular, pero es que aún así el peso gordo del trabajo va a recaer en el Congreso, porque aunque en el Congreso se comience con la tramitación de cualquier ley que al Partido Popular no le guste, vaya al Senado, la vete, finalmente esa ley a los 2 meses puede volver perfectamente al Congreso, y es el Congreso el que tiene al final la última palabra. Entonces, el peso fundamental de esta legislatura, donde se va a realizar todo el trabajo, va a ser en el Congreso. Pero es cierto, tienes absolutamente toda la razón, pero en un contexto de legislatura corta en el que se alarguen los plazos al máximo, piensa que puede haber muchas leyes que por falta del tiempo no se puedan llegar a aprobar. Y eso juega a favor del Partido Popular. Sí, cierto. Porque al final, si tú alargas los plazos al máximo al Congreso, llega al Senado, alargas todos los plazos al máximo, y llega al Congreso de nuevo y vuelves a alargar los plazos, te estás poniendo en un año y algo, un proceso, cualquier tipo de ley, cualquier modificación legislativa. Estamos hablando de cualquiera, ¿vale? Uh-huh. En un contexto de legislatura corta de 2 años, 2 años y poco, te has cargado media legislatura y no se ha aprobado la ley. Uh-huh. Y estaba pensando también en un caso hipotético de reforma constitucional, que ahí el Senado también tendría un peso muy importante, porque podría vetar cualquier tipo de reforma propuesta por Ciudadanos, por PSOE o demás. Sí. Pero bueno, quitando estos... Eso es. Ahí está luego la cintura del Partido Popular a la hora de ceder en ciertas concesiones que en este proceso de negociación de investidura ponga encima de la mesa. Es decir, que pueda ceder ante posibles modificaciones negativas, la reforma laboral, la reforma de educación, algunas políticas económicas, la reforma territorial, la reforma de la Constitución, bueno, una serie de proyectos de ley que se han considerado prioritarios, o que el resto de fuerzas políticas han considerado prioritarios en esta posible legislatura. Entonces, bueno, pero aún así, si hay alguna ley que por cualquier motivo no genere ese consenso, ese acuerdo, se puede empezar a jugar con los plazos legislativos. Entonces estáis planteando que posiblemente si se llevase a cabo este gobierno, esta legislatura corta, digamos que el Partido Popular podría aceptar la reforma de determinadas leyes jugando con los tiempos. Podría ser un poco alargar un proceso que al final puede que nunca se lleve a cabo y jugar con esos tiempos. Yo no creo que eso pueda llegar a suceder, porque yo creo que una de las condiciones que van a exigir es que los plazos estén muy fijados y marcados, es decir, con el calendario legislativo y de tramitación legislativa en la mano, los acuerdos tendrían unos tiempos muy definidos. Es decir, no el PP no creo que pueda llegar a acordar una reforma de la Constitución y decir, bueno, pero luego ya alargaremos los plazos. No, o sea, si hay un pacto en ese sentido, uno de los puntos de ese pacto tiene que ser un calendario fijado de tramitación legislativa que permita ver cuándo se va a aprobar esa modificación. O sea, yo hasta ese punto no creo que vaya a jugar. Pero sí que es cierto que en un contexto en el que hay una ley en el que no se genere ese consenso, ese acuerdo, el PP obviamente está en su derecho de poder no jugar, acatar los trámites administrativos, porque al final no es jugar, es adaptar el tiempo a lo que está estipulado, no es más que el reglamento. Y ya fuera sin alejarnos de la vida política, pero sí fuera del Congreso de los Diputados, vuestro trabajo como consultores de asuntos públicos, estáis muy de cerca de empresas, de asociaciones, en el trabajo, pues eso, en esa relación entre las organizaciones y empresas con los políticos.
¿Cómo creéis, están las empresas preparadas, tienen el chip cambiado de cómo tienen que actuar y cómo tienen que trabajar a partir de ahora con los partidos políticos a la hora de llevar a cabo pues iniciativas legislativas? ¿Creéis que ya están preparados también? Estamos viendo que a los políticos les está costando cambiar el chip, pero ¿qué pasa en el mundo empresarial, en el mundo asociativo? ¿También han cambiado el chip o todavía están un pasito por detrás, igual que los políticos? ¿Creéis que están preparados para este nuevo escenario que se les plantea? No sé si están preparados o no, pero la cuestión es que hay que estar preparado. Hay que estar preparado ante lo que nos vaya a venir. Y de hecho, lo que yo creo es que lo peor que sucede o la peor percepción que se tiene desde el mundo empresarial es la situación actual. Se vivió con muchísimo temor, recuerdo yo, las elecciones catalanas y este proceso también de inestabilidad política, de falta de gobierno, también se está viendo con muchísima preocupación. Nos tenemos que adaptar, es que no queda otra. Nuestro trabajo va a ser más complejo, obviamente, pero es lo que hay y hay que ir a por ello. Bueno, yo en el fondo yo sí que creo que las empresas a día de hoy son conscientes de la necesidad de establecer canales de interlocución fluidos y estables con los diferentes actores del ámbito político institucional. Están preparadas y para eso una de las herramientas que usan pues son empresas como la nuestra. Sí que es cierto y coincido con ella, es que este escenario político genera mucha incertidumbre a las empresas porque no saben muy bien a quién dirigirse, ni qué decirles, ni cómo planteárselo. Los políticos tampoco están muy abiertos a esta interlocución porque obviamente no es su prioridad. La definición del panorama político pues es la prioridad ahora y saben perfectamente que está muy bien interlocutar con algún tipo de empresas, pero no tampoco tienen margen para poder hacer o decir nada, ¿no?, en este sentido. Pero sí que es cierto, y nosotros desde Atrevidas siempre abogamos a que los canales de interlocución siempre sean estables en el tiempo y en el contenido. Es decir, que independientemente de la situación existente o el panorama político, el ámbito político institucional tiene una serie de actores muy diversos y es un sector muy heterogéneo en el que el diputado, el senador o el ministro es uno de los muchos actores que influyen en este ámbito político institucional. Y entonces, independientemente de que haya un poco de incertidumbre o haya bastante incertidumbre en este ámbito más político, a nivel institucional hay otra serie de actores igualmente importantes a los que hay que seguir interlocutando, con los que tienes que seguir manteniendo contacto, con los que tienes que seguir posicionando tus mensajes, y esa es un poco la labor en la que ahora mismo nos encontramos con las empresas en nuestro departamento. Llevamos un año sin producir leyes en el departamento, 19 directrices comunitarias que no se han podido transponer, sin unos presupuestos generales del Estado para el próximo año. ¿Cómo están viviendo las empresas toda esta situación de parálisis institucional? ¿Cuál es el sentimiento que os trasladan a vosotros en estos momentos? Yo repito, lo que se quiere es que se empiece a ver, para que haya un gobierno para que todo esto se ponga en funcionamiento. Ahora nosotros estamos yendo mucho a comunidades autónomas, que está funcionando todo perfectamente, o incluso Unión Europea, pero el nivel de gobierno que nos interesa es el nivel nacional y bueno, pues lo único que existe ahí, pues lo que decíamos, preocupación y a ver cuándo se puede conformar un gobierno para que todo continúe tal y como estábamos. Coincido con ella, obviamente el sentimiento es un poco de incertidumbre porque al final las empresas tienen inversiones puestas en los países en el que la incertidumbre política genera incertidumbre económica, en el que al final los inversores no tienen la confianza suficiente como para poder llegar a invertir en un país como el nuestro. Bueno, todo eso pues genera un clima de, bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero bueno, insisto, y ha dado una clave: las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, la Unión Europea, las asociaciones, los entes empresariales. Bueno, hay un mapa de stakeholders en el ámbito político institucional tan variado que y que es necesario tocarlos a todos, que lo que tienes que hacer es reenfocar tu estrategia para que
tu mensaje y tu compañía siga siendo una compañía puntera y con su mensaje muy posicionado, y lo que tienes que hacer es ir, bueno, pues enfocando la estrategia, insisto, para ir tocando al resto de actores. Al final hay muchos, no solo son 3 los que intervienen. ¿Y cómo están siendo los primeros contactos con los nuevos partidos políticos? ¿Son receptivos a hablar con empresas, asociaciones? ¿Son receptivos a la hora de entablar diálogo o tienen sus reservas con los intereses empresariales? ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Son partidos abiertos al diálogo? Yo creo que, viendo un poco la cara de Alicia, creo que vamos a coincidir, ¿no? A ver, yo creo que en el fondo todos son conscientes de la necesidad de interlocutar con el ámbito empresarial. Obviamente, pues por las formaciones y la creación de algunas formaciones políticas, pues en sus inicios eran más o menos receptivas a esta interlocución, pero a la larga se han dado cuenta de que al final el ámbito económico, el ámbito empresarial es un actor más muy influyente, generador de empleo, riqueza, etcétera, 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 y que es necesario interlocutar con ellos. Sí que es cierto que en algunos momentos pues se genera esa cierta desconfianza por esos inicios de ciertas formaciones políticas, pero insisto, al final yo creo que esto debe ser un trabajo mutuo, es decir, no solo las empresas también se tienen que acercar al decisor, sino que los decisores también se tienen que acercar a las empresas, porque al final son estas las que generan tejido empresarial, las que generan impacto económico, las que crean puestos de trabajo, las que a la larga hacen que la sociedad en general tenga una mejor calidad de vida. Es algo que no podemos negar, ¿no? Bueno, pues simplemente por añadir, lo que yo creo que les ocurre a los partidos políticos nuevos es que no están acostumbrados a estas vías de comunicación. Claro. Pero una vez te acercas a ellos, te conocen, ven el trabajo, se dan cuenta de que es muy necesario y muy enriquecedor para ellos. Sí, es muy enriquecedor para ellos, porque es que los políticos pues son políticos y no tienen por qué saber de todos los temas de los que están tratando, de los que tienen que hablar. Entonces, las empresas lo que hacen es trasladarles las necesidades, los problemas que tienen en determinados sectores, para que ellos después, bueno, pues primero que lo conozcan y después puedan ponerles una solución. Pero insisto que creo de verdad que para las formaciones políticas, tanto nuevas como las que ya estaban, les aporta mucho el mantener esta interlocución con el mundo empresarial. Pues si os parece, nos quedamos con este mensaje positivo que estáis trasladando de estos cambios en la vida política que se están produciendo en nuestro país, que no todo es para mal, sino que también hay cosas positivas a pesar de este bloqueo institucional que esperemos se resuelva en las próximas semanas. Muchísimas gracias a Pedro Miguel Casado, consultor senior de Asuntos Públicos en Atrevia, por habernos acompañado aquí en Onda CRO en PER-Noticias, y a Alicia Lecha, de la División de Asuntos Públicos de Evercom. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y por habernos dado luz en este mar de sombras y de incertidumbre en el que nos encontramos. Y nosotros nos seguimos escuchando aquí en Onda CRO. Muchas gracias.